Y bien, el asunto de la tributación minera es, como sabemos, muy importante. Los precios de los minerales pues ya se han recuperado, siguen subiendo, se supone que se van a mantener en niveles altos los próximos años. Entonces hay una discusión en el debate electoral acerca de si se debe aplicar alguna clase de impuesto a la sobreganancia, en fin, se debe incrementar la carga sobre la minería o no. Hay quienes sostienen que sí, otros que dicen que no, lo que hay que hacer es más bien incrementar mucho la inversión minera para que haya mucho más recaudación, en fin. De ahí se deriva el tema de la enfermedad holandesa, en fin. Nosotros tuvimos una discusión con representantes de los partidos sobre este asunto, pero a mi juicio fue una discusión pobre. Entonces hemos invitado a dos especialistas que de una u otra forma han trabajado este asunto para ver cuál es su posición sobre el tema. Estamos con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía, y Luis Arias Minaya, ex jefe de la SUNAT. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, Miguel, ¿cuál es, digamos, tu análisis sobre este asunto? ¿Hay que aumentar la carga? ¿No hay que aumentar la carga? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, primero la respuesta es un poco más compleja que simplemente si hay que aumentar o no hay que aumentar. Lo importante es entender cómo se grava a la minería. Ya. Y cuál es no solo la forma en que yo voy a sacarle más impuestos a las mineras que están hoy día, sino de qué manera el Perú va a ganar más a la larga, tanto con las mineras que están hoy como las que pueden venir en el futuro. Todo el mundo sabe que si hoy día le pongo 100% impuesto a la renta a todo el mundo, voy a recaudar hoy día un montón de dinero. Pero eventualmente voy a recaudar muy poco porque ya ninguna empresa va a operar con impuestos de 100% a la renta, entonces la inversión cae y al final no recaudas, ¿no? Claro. Entonces este es un ejemplo extremo obviamente, pero la idea que cuando uno cobre impuestos, lo que quiere hacer es cobrar lo suficiente para tener lo que uno puede, pero no tanto que espante la inversión. Claro. Y es una línea muy fina saber dónde está eso. Nadie te puede dar una respuesta precisa, ¿no? De tal por ciento. Claro. Pero rara vez cuando se hacen las discusiones de que pongamos esta tasa o subamos aquí, miren todo lo que están ganando, digamos, en el calor de esta discusión, rara vez se hace un análisis cuidadoso de que lo que se busca es maximizar el bienestar para el Perú a través de la recaudación, y no solo la recaudación, sino la inversión misma que genera otra serie de beneficios para el Perú, no solamente para el lado fiscal. Entonces, ese es el primer punto. El segundo lugar es que no solo hay que mirar qué tasa le cobro ahorita, sino de qué forma, como te mencioné. Uno de los temas en los que casi creo que todos los especialistas que han trabajado en el tema están de acuerdo, es de que, por ejemplo, el tema de las regalías mineras en el Perú hoy día se cobran de una manera muy ineficiente. Las regalías son un porcentaje sobre las ventas, básicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que entienda el público. Si yo pongo 3% de impuestos sobre las ventas, y yo soy una empresa que tiene un nivel de utilidad muy pequeño, digamos de 3%, entonces le estoy quitando toda la rentabilidad. Claro. Si yo le pongo 3% de impuestos sobre las ventas a una empresa que está ganando una barbaridad, 80%, bueno, entonces no es gran cosa en realidad. Lo correcto sería ponerle el impuesto a la regalía sobre la utilidad de la empresa. E incluso lo que hacen en algunos lugares, lo que se puede discutir para ser más atractivo para el Perú y para los inversionistas el tema, es que las tasas sean incluso crecientes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy una empresa minera y me dicen, yo te voy a cobrar un impuesto bien alto, no importa qué ocurra, o sea, ganes o pierdas, yo te voy a cobrar un montón de impuestos, bueno, hay proyectos en que yo no me puedo arriesgar porque de repente la cosa no sale bien y perdí. Pero si me dicen, mira, yo te voy a cobrar un montón de impuestos si es que estás ganando bien, y si no estás ganando mucho, no te voy a cobrar tanto, entonces hay un riesgo compartido, eso ya me suena bien razonable. Que es, dicho ese paso, lo que se hace en Chile, digamos, ¿no? Los impuestos a las regalías, perdón, no se cobran sobre las ventas, sino sobre las utilidades operativas. Claro. Entonces, trabajar en esa dirección, el debate es muy simplón, caliente por las puras ahorita. De acuerdo. Luis Arias Minaya, ¿cuál es su...? Bueno, el régimen tributario minero actual comprende un impuesto a la renta de 30%. El 30% de las utilidades van al Estado. Además, un impuesto a la distribución de las utilidades, que es del 4.1%. La suma de estas dos cosas da más o menos un 33% de la utilidad. Adicionalmente, las mineras deben pagar una regalía, como explicaba Miguel, de 3% sobre los ingresos.
El problema es que... Entiendo, perdón, que también hay un 8% Para los trabajadores. de las utilidades para los trabajadores, ¿no? O sea, sí. O sea que ya eso es buena parte de la cual además sí. va al Estado, ¿ah? Sí, ese es un costo, digamos, adicional, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que no todas las empresas mineras tienen este régimen tributario. Ellos han celebrado contratos de estabilidad jurídica. Y dependiendo del momento en que celebraron el contrato, algunas no pagan impuesto a la distribución de dividendos, otras no pagan regalía, ¿no? Son pocas las empresas, una o dos, grandes, que están tributando todo el sistema completo, ¿no? Inclusive hay algunas que tienen convenios antiguos en donde todavía están gozando de un beneficio de reinversión de utilidades, ¿no? Entonces, en verdad, antes que discutir si hay que gravar más, yo veo que el principal problema es que deberíamos tratar de tener un régimen tributario uniforme para todas las empresas mineras, en la medida que hoy día los precios de los minerales están bastante por encima de lo que estuvieron al momento de firmar los contratos. Entonces ese es un problema jurídico, porque hay que respetar las reglas, hay unos convenios firmados que deben ser respetados, pero como el escenario ha cambiado radicalmente, entonces el Estado no está cobrando lo que debería poder cobrar en una circunstancia en que no hubiera firmado esos convenios, que no estoy diciendo que hayan sido mal firmados, o sea, en las circunstancias en que se firmaron, estuvieron correctamente firmados, pero como el escenario ha cambiado radicalmente, el Estado hoy día está dejando de cobrar regalías mineras, por ejemplo, en la mayor parte de casos. ¿Qué habría que hacer? ¿Renegociar? O... Entonces mi planteamiento es que hay que esta es una buena oportunidad para sentarse a la mesa, ¿no? Renegociar en el buen sentido de la palabra, porque existen márgenes y elementos. En una renegociación ambos tienen que ceder un poco, ¿no es verdad? Claro. Y creo que hay elementos que podrían permitir una renegociación exitosa de los convenios para, como primer punto, asegurar que todas las empresas mineras paguen regalías. Ahora, Miguel, mencionabas el tema de la posibilidad de que haya más inversión, no solamente qué hacer con la inversión actual, sino que haya más inversión. Y en ese sentido uno no puede poner una tasa muy alta o una carga muy alta, porque entonces la inversión no viene. Pero entonces hay que comparar con otros países, con Chile, por ejemplo. La estructura impositiva en el Perú, comparada con la de Chile, es más o menos alta en este momento, considerando las regalías que recientemente se han impuesto en Chile. Sí, como indicas, en Chile hace muy poco se han subido sustancialmente las regalías que cobran a las empresas mineras. Tienen también ahí el problema que hay acá de que muchas empresas tienen contrato de estabilidad tributaria, y eso es cosa normal en muchos países, y que a esas empresas no les pueden subir porque están con contrato. Incluso el gobierno chileno les ha ofrecido un caramelo diciendo, mira, te prorrogo tu contrato si aceptas que te aumente, toda una negociación también, lo que está mencionando Luis Alberto, ¿no? Pero en esencia, con estas nuevas regalías altas, asumiendo que uno las pagase, la tasa de impuestos en Chile en general es más alta que en el Perú, es más baja que en el Perú. Más baja que en el Perú, aún cuando con las regalías más altas. Con las regalías altas, claro, porque uno ve y dice, oye, pero si en Chile la regalía mínima es 5% y en el Perú es de 3%. No, pero es 5% sobre la utilidad, en Perú es 3% sobre las ventas. Y además en Perú, en promedio es como 4 1/4 porque pagan el impuesto, digamos, la contribución voluntaria, ¿no? Lo que ocurre, lo que está mal en el Perú, y hemos hecho un trabajo en el Instituto Peruano de Economía al respecto, que lo tengo acá, te lo puedo dejar, es que como las regalías son una parte importante de lo que se le puede cobrar a las empresas, lo que sucede en la práctica en el Perú es que cuando las rentabilidades son bajas, digamos, los precios de los minerales son bajos, a las empresas peruanas se les cobra una barbaridad de impuesto. O sea, la carga tributaria es muy fuerte si los precios son bajos. Y si los precios se vuelven bien altos, ya la carga tributaria peruana ya no está tan alta. Sigue siendo relativamente alta internacionalmente, pero mucho menos. Para darte una idea, si la rentabilidad de una empresa es solo de 10% con precios minerales relativamente bajos, la carga tributaria en el Perú es casi 65%. Es salvaje, muy fuerte. Pero si esa rentabilidad se vuelve muy alta, ya vemos 60%, una cantidad muy elevada, baja a 42,5%. De
42,5. La 42,5 es una tasa ya razonable, ¿no? No es una tasa... Respecto a las utilidades, claro. Claro, eso incluye el 8% de participación de los trabajadores, impuesto a la renta, dividendos, regalías, Claro. etcétera, ¿no? Pero lo que quiere decir es que en la práctica, cuando más plata estás ganando, proporcionalmente menos tasa de impuesto estás pagando. Lo Claro, cual sí, pues. no tiene sentido. Por ejemplo, en el caso contrario, Chile en esta tabla te das cuenta, al contrario sube. Si estás en Ahora, 10% Chile de tiene la un realidad impuesto- pagas 38, si estás en 60 pagas 41, más alto. ¿Cómo? Pero aún así es menos que en Perú. 41 allá, claro. O sea, en el caso de 60% de rentabilidad, Ya. la tasa en Chile sube hasta 40,6%. La tasa total. Así, total, Ya. hasta 40,6%. Y Y en Perú es de 42,6%. Aún ahí sigue siendo más alta, Claro. pero ya no por mucho. ¿Por qué? Claro. Porque los chilenos tienden a cobrar más si es que la utilidad es alta y los peruanos Porque tienden el a cobrar impuesto a menos. la lo cual es renta en absurdo, Chile es ¿no? menor que acá, pues, ¿no? No, el impuesto a la renta en Chile tiene dos partes. Si tú no pagas dividendos, solo pagas 17% de impuesto a la renta, es bajísimo. Bajísimo, En Perú es 30%. claro. Pero si pagas los dividendos, entonces lo que pagaste, el 17 más lo que pagan dividendos, es equivalente a un total de 35. Ah, ya. ¿Ya? En el cálculo que hemos hecho acá, es un cálculo asumiendo que tú pagaste todos los dividendos. O sea, ¿cuánto queda en el bolsillo del inversionista después de haber pagado todo? Si realmente tú no pagaras dividendos, el impuesto a la renta en Chile es mucho más bajo de lo que te he dicho todavía, ¿no? Porque en Perú ahí sí pagas 30, no importa qué hagas, en Chile solo pagas Ahora, 17. entonces lo que se desprendería de esto es que no deberíamos efectivamente incrementar tasas de ninguna manera, eventualmente más bien bajarlas o un esquema como el chileno, sino más bien cambiar el esquema de la regalía hacia una regalía... Graduarlo de tal Sí. manera que pueden ser más altas las tasas quizás a niveles elevados de rentabilidad, Claro, de pero acuerdo. no necesariamente tan altos. En general, lo que nos queda en el estudio es que Perú tiene tasas de impuestos a la minería relativamente altos, no son los más altos del mundo, pero están en el tercio Claro. superior de tasas de impuestos. Porque yo lo que estaba viendo es que la minería en Chile, por ejemplo, es como proporción del PBI incluso bastante más grande que en el Perú, ¿no es cierto? Sí. Y como tamaño absoluto es 3 o 4 veces más, digamos, en términos de valor de exportaciones que el Perú. Entonces, sí. digamos, en teoría tenemos mucho margen para seguir... No, hay dos cosas, ¿no? O sea, lo primero, yo leí el trabajo de Miguel, o sea, es cierto lo que él señala. Si uno compara las tasas nominales, estamos equivalentes con Chile, ¿no? O sea, por ahí, un punto más, un punto menos. En realidad habría que tomar también cómo es la depreciación, habría que medir el efecto de arrastre pérdidas. Sumando todas las cosas, más o menos la carga tributaria nominal es equivalente con la chilena. El problema, insisto, es que los convenios, por el momento en que se firmaron, hacen que no se paguen regalías. Yo no sé si está el cuadro de regalías de lo que A se ver, tenemos el debería cuadro, sí. pagar, cobrar potencialmente regalías mineras. Sí, ¿Este es? ese es. Mira, la línea verde es la recaudación a una tasa efectiva de 2,8%, no 3%, ¿no? Si todas las empresas mineras pagaran regalías. Ya. Y la columna azul lila, no sé cómo se ve, es lo que la SUNAT recauda efectivamente por regalías. Ya. Esa diferencia, que es comparar la realidad versus el marco legal, versus la Claro. tasa nominal, hace que el Perú en el periodo 2005-2010, que es el momento en que la regalía existe, el Estado peruano haya dejado de cobrar 1.890 millones de dólares. Entonces, si queremos, digamos, antes de discutir si hay que aumentar la carga, No, o sea, lo que tenemos que hacer es que el régimen actual sea aplicable a todas. para todas las empresas, porque el escenario ha cambiado, porque Claro. estos contratos se firmaron en un momento en que los precios no eran los que son hoy. Entonces, creo que el punto básico de una agenda para la tributación del sector minero para De los acuerdo. próximos 5 años es sentarse a la mesa y decir, bueno, Sí. igualemos la carga para Claro. todas las empresas, porque esto está reflejando además el hecho que no todas las empresas tienen la misma carga tributaria. Sí, pues. Ahora, hay un tema dentro de esto. Lo que también es cierto es que los contratos de estabilidad tributaria de las empresas más grandes que explican la mayor parte de estas diferencias se están acabando. Si no me equivoco, una de las grandes mineras de oro se le acaba el contrato este año. La más grande de cobre, si no me equivoco, o sea que tiene contrato de estabilidad, si no me equivoco, se le acaba el
12 o 13. Entonces, justamente porque los contratos se firmaron en los 90, claro, típicamente eran tipo 10 años, están venciendo. Entonces, esto que estaba mencionando Luis Alberto se va a acabar en cuestión de pocos años también. Entonces, si se vence, ya no simplemente no se renueva. No, claro, o sea, pasó y pasan al régimen normal de pagar lo que tienen que pagar. Y otro tema es que este cálculo no incluye la contribución voluntaria, justamente. Y la contribución voluntaria yo calculo que debe explicar más de la mitad de ese diferencial que menciona Luis Alberto. En la práctica sí lo han pagado las empresas mineras, porque justamente ocurría esto, ¿no? De que hay unas empresas que pagan mucho más que otras porque trabajan en el régimen normal y los que tienen la estabilidad tributaria en un régimen antiguo, porque lo que ocurrió fue que en el 2004 se aprobó esto de hacer regalías. Todas las empresas que venían con contratos tributarios antes del 2004 pues no tenían que pagar, lo cual es normal, es un contrato, un acuerdo. Los que no sí lo pagaban. Poco a poco, conforme van venciendo los contratos, van a ir pagando. Reconociendo esta realidad, las empresas mineras dijeron, bueno, está bien, no vamos a abusar tanto de esto, vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno y hicieron esta contribución voluntaria. Que no tengo la cifra exacta, pero por lo que recuerdo, aproximadamente la mitad de ese diferencial que menciona Luis Alberto, efectivamente sí lo han pagado como la contribución voluntaria. Como el aporte voluntario famoso. Entonces eso tampoco es tan grande la diferencia, ¿no? En la práctica han estado pagando. Y de nuevo, como conclusión un poquito es, lo que tú quieres es poner un impuesto que atraiga inversión, porque clavarle 100% a nada es nada. ¿No? Yo quiero clavarle el impuesto tan alto como puedo ponerlo, asegurando que la inversión no se vaya. Lo que quieres es poner en valor los recursos. Si nadie viene a explotar la mina, no vale nada. Y tenemos un margen muy grande, porque como decía, la minería en Chile es 3 o 4 veces más grande que la peruana. Sí, las exportaciones en el año 2009, Chile tuvo casi el doble de exportaciones mineras que Perú. ¿No? En monto absoluto, pero como porcentaje de sus exportaciones, porque Chile exporta más que el Perú, eran un poquito menos que el Perú. Como porcentaje de las exportaciones. De nuevo, Perú tiene que compararse al momento de hacer estas evaluaciones, porque hay que hacer una comparación internacional, como creo que queda claro en la conversación, para ver si es que yo no estoy espantando a inversionistas y los estoy haciendo que se vayan a otros lugares importantes. Los países principales con los que hay que compararse es Chile, Canadá y Australia. Esos son los grandes competidores. No tenemos tiempo para tocar el tema, pero el tema de la famosa enfermedad holandesa, ¿qué pasa si efectivamente fomentamos más y más inversión minera, como deberíamos hacerlo, pero entonces entran tantos dólares que de repente estamos anulando cualquier otra posibilidad de exportación? La respuesta breve a eso es que es casi imposible que eso suceda, ¿no? ¿Por qué? ¿Tenemos tiempo? No, pero un minuto. El crecimiento de exportaciones que está habiendo en el lado de minería no es suficiente ni es suficientemente duradero el exceso de dólares que generaría, porque cuando yo genero muchos dólares por exportación minera, también genero muchísimos dólares de importaciones de equipo minero y de otras actividades que la exportación minera genera en el Perú, ¿no? Por eso la balanza comercial en el Perú está cayendo, por ejemplo, en el último año. El año 2010 las importaciones han crecido más que las exportaciones. Entonces, con el tiempo eso se va comiendo. No es que las exportaciones mineras siempre van a estar creciendo más grande. Si damos un salto, no sé, pues si damos un salto. No, pero de nuevo, los tamaños absolutos no es así. Creo que una vez conversé contigo que cuando tú miras la cifra de cuál es el tipo de cambio real del Perú, al cierre de diciembre del año pasado, no tengo la cifra de enero, para el cierre de diciembre del año pasado, el tipo de cambio real del Perú está 1.8% más fuerte que el promedio de los últimos 18 años. O sea, básicamente nada. O sea, no hay enfermedad holandesa, ni atisbo de enfermedad holandesa, y es muy, muy improbable que eso fuera a ocurrir en el Perú, incluso con los grandes proyectos mineros que se presumen. Si me permite solo 30 segundos, ¿no? Un poco para concluir la idea. Entonces, impuesto a la sobreganancia, no. Creo que la carga tributaria del impuesto a la renta es adecuada, pero sí coincido con Miguel en que la regalía, primero, tienen que pagarla todos, y segundo, es mejor fijarla en porcentaje de la utilidad que como porcentaje de las ventas. Y a mayores precios, mayor carga tributaria, y a menores precios también menor carga tributaria, ¿no? Bien, ha sido muy clara, me parece, esta conversación, porque yo me había quedado muy confundido y casi desalentado después de esta discusión que tuvimos con los 3 representantes de los partidos, que no salió nada muy claro ahí. Pero esta conversación ha sido muy, muy, muy ilustrativa. Muchas gracias a Miguel Palomino y Luis Arias Minaya. Gracias. Vamos a una pausa, César.